la Biblia dice que Él volverá con gran gloria y majestad. ¿Quién puede darle la alabanza en este día? Él volverá por su pueblo. Vamos a darle nuestra alabanza al Señor. Como el relámpago que sale en el oriente y va al occidente, así será cuando vuelva el Señor. Como ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús. Vamos a decirle todos: Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. ¡Aleluya! Con voz de mando descenderá del cielo y tocará trompeta, así será cuando vuelva el Señor. Él llamará a los que han dormido, a los que hemos creído, así será. ¿Cuándo será? Cuando vuelva Jesús. Como dile: Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Oh, nos gozamos en ti, Señor, en tu promesa, Jesús, porque tú vuelves. Vela de orar, el tiempo se acerca ya. Purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor volverá. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Sí, Señor, tú volverás. Aleluya, volverá. Alabemos al Señor en este día, porque Él es grande y porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Deleítate en Él. En el gozo del Señor yo me fortalezco. En el gozo del Señor yo me fortalezco. Me da alabanzas nuevas que le canto, que hablan de su amor por mí. En el gozo del Señor yo me fortalezco. En el gozo del Señor yo me fortalezco. Me da alabanzas nuevas que le canto,
su amor por mí. Quiero habitar en tu santo lugar y meditar en ti, Jesús. Quiero habitar en tu santo lugar y meditar en ti. En el gozo del Señor yo me fortalezco. En el gozo del Señor yo me fortalezco. Me da alabanzas nuevas que le canto, oh, que hablan de su amor por mí. Oh, en el gozo del Señor yo me fortalezco. En el gozo del Señor yo me fortalezco. Me da alabanzas nuevas que le canto, oh, que hablan de su amor por mí. Oh, quiero habitar en tu santo lugar y meditar en ti, Jesús. Quiero habitar en tu santo lugar y meditar en ti, y meditar en ti, oh, y meditar en ti, oh Dios. Gloria a tu nombre, Señor. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó, mi libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida me entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo
gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Mi amor, aún sin merecerlo. Mis amados hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo y amigos que hoy se conectan a través de este ministerio y las redes virtuales que siempre, cada 8 días y en la semana con los devocionales les acompañan. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Quiero invitarles a que juntamente nos pongamos en atenta devoción para que podamos compartir la santa palabra del Señor, que está en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 13. Dice la palabra así: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Les invito a que inclinen su rostro, a que levante su manito y pidamos al Señor que su Santo Espíritu nos dirija en esta hora. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te queremos dar toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza que solo tú mereces, Señor. Estamos invocándote, Señor, porque te necesitamos. Así como nosotros estamos todos los días buscando de tu rostro, oramos para que aquellos que no lo hacen, que todavía no tienen el privilegio de conocerte, Señor, en medio de esta pandemia, tu Santo Espíritu los dirija, Señor, en obediencia. Convéncelos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Dios, donde quiera que se halle una iglesia tuya en este planeta Tierra, Señor, tus pastores, todos tus ministros compartan la palabra y que llegue a lo más profundo de cada corazón, Señor. Te suplicamos que en este día, Señor Dios, toda enfermedad, cualquiera sea, incluyendo el COVID, Señor, que atormenta a la humanidad, sea por tu misericordia sanado, Señor. Dios de la gloria, oramos en favor de tu iglesia, Señor. Oramos para que este tiempo que se ve como malo sea el mejor tiempo para poder compartir las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor,
usa mi vida y que esta palabra, Señor Dios, sea aliento y conversión para las almas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Forjar hijos, además de noble y dispendiosa labor, también llega a ser una tarea ingrata para algunos y de gran gozo para otros. Del esfuerzo y responsabilidad de la formación de los respectivos valores con que ésta se emprenda, dependerá el futuro ciudadano que haga honor a la familia. Y cuando alguno de ellos, siendo aún muy joven, decide emprender su futuro dentro o fuera de su país, no ha de faltar ese consejo sabio y amoroso de sus padres en recomendarle su buen comportamiento ante la sociedad, poniendo en práctica lo que de ellos haya retenido en su corazón. A propósito de esto dice el Espíritu: retén lo mío. Esta es la tercera parte de las enseñanzas que hemos venido teniendo en el libro de Apocalipsis. Y hoy la propuesta del Señor es a que retengan lo que le pertenece a Él. Él te dice hoy, el Espíritu Santo te dice: retén lo mío con la viva fe por la que otros mueren. Quiero invitarles a que lea conmigo los versículos 12 y 13, los cuales dicen de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En esta porción de la Escritura encontramos el tercer mensaje del Espíritu Santo a la iglesia ubicada en la ciudad de Pérgamo. En esta carta quiero que preste atención, porque es importantísimo tener el contexto. El apóstol Juan fielmente expone lo que en revelación ha recibido, para que el pastor de esta comunidad, con toda obediencia, y de igual manera el rebaño a su cargo, acojan las respectivas instrucciones para defensa de los principios cristianos. Pérgamo, hablemos de esta ciudad, estaba situada a 70 kilómetros al norte de Esmirna y a unos 25 o 30 kilómetros del mar, hablo del Mediterráneo, ocupando un lugar único en Asia. Me detengo ahí para decir que los romanos en su tiempo eligieron esta ciudad, a Pérgamo, como una capital de esa localidad de Asia, pues estaba ubicada sobre una colina cónica que dominaba el valle del río Caico. Desde ese lugar, desde allí, se podía ver el Mediterráneo, como les dije ahora, a 25 kilómetros. No se encontraba en ninguna de las vías como Éfeso y Esmirna, de lo cuales hemos venido hablando en los mensajes anteriores. ¿Sabe por qué? Pues no podría llegar nunca a tener la importancia comercial de Éfeso o de Esmirna, pero como centro cultural sobrepasaba a ambas. No obstante, históricamente era la ciudad más importante de Asia. Esta ciudad era famosa por su biblioteca, escuche bien, por su biblioteca, pues reunía aproximadamente 200,000 libros, siendo superada solo por la biblioteca de Alejandría. Es importante tener presente que pergamino se deriva de Pérgamo. Grábese eso. Durante muchos siglos, los antiguos rollos eran del papiro, hechos del papiro, que como material de impresión para todo tipo de escritura fue el que lideró el mundo con la fabricación de hojas hechas de la médula de los juncos que crecían a las orillas
del río Nilo. Con el transcurrir del tiempo, el material hecho en pergamino superó al muy conocido papiro. Y quiero detenerme otra vez aquí para decirles algo. Resulta que en Pérgamo había un rey cuyo nombre es bastante raro, Eumenes. Tenía un proyecto, una visión importante con su ciudad y a partir de lo que tenía que ver con la biblioteca. Y él logró seducir, convencer al bibliotecario, cuyo nombre también es extraño, Aristófanes de Bizancio. Y entonces el proyecto estaba a punto de comenzar. Sin embargo, Ptolomeo, que era el rey de Egipto, se dio cuenta de esto y de inmediato lo puso en la cárcel. ¿Y sabe qué más? Le puso un embargo a Pérgamo, porque todos los papiros en cantidades salían en exportación para allá. Y entonces, como decimos hoy, le puso un bloqueo al comercio exterior, a las exportaciones de este material. Pérgamo es una ciudad muy importante, era uno de los principales centros religiosos, alcanzando notoriedad. ¿Sabe por qué? Por sus insignes monumentos, entre los cuales se destacaba el templo dedicado a Zeus Soter. Escúcheme bien, Zeus Soter. Soter para nosotros los cristianos significa Salvador. Entonces este templo estaba dedicado a Zeus, cuyo nombre viene del griego Júpiter, Salvador. Fue Pérgamo entonces la primera ciudad que levantó, erigió un templo al emperador Augusto por allá en el año 29 antes de Cristo. Pero quiero decirles algo muy importante. A las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo consagrado, otro nombre raro, vamos aprendiendo, Asclepio. ¿Quién era Asclepio? El dios de la medicina. Muchas veces acudían a este tipo infinidad de personas para que en este templo pudieran ser sanados. Y el de Pérgamo era especialmente, pero muy famoso. ¿Qué usaban allí como técnicas para la sanidad? Vamos a hablar de algo que tenemos que reprender. Usaban su mayor parte de técnica en la magia y la superstición. Es curioso que un símbolo que ellos usaban para la sanidad, hablo de Asclepio, el dios de la sanidad, tenía que ver, óigame bien, con una serpiente como símbolo de la sanidad, la misma que perdura hasta nuestro tiempo hoy y es usada en la medicina y las farmacias. Cuando usted va a un consultorio médico encuentra muchas veces una serpiente en una asta y también en las fórmulas médicas o también en las farmacias. Entonces, en cuanto a esa iglesia, nosotros encontramos que la Biblia nos dice que su fundación pues pudo haber sido en la época en que Pablo, en los recorridos del tercer viaje misionero, lo que nos habla Hechos de los Apóstoles, por allá en el capítulo 9, el versículo 10, pudo haber sido fundada por él. Quiero recordarle de nuevo a Asclepio. Los romanos, por ser latinos, le llamaban Esculapio. Entonces nunca se le olvide, quizá por ser símbolo de la serpiente y la serpiente ser símbolo de Satanás, la serpiente antigua, ellos tenían ese lugar, aparte de toda la hechicería y de todas las cosas idolátricas, como un lugar de señalamiento al cual el Señor le llama el trono de Satanás. Para algunos, Pérgamo podría significar, ¿sabe qué? Ciudadela. Estamos hablando de supuestos, mientras que para otros, a través de una versión de nombre Pilgrim, una versión inglesa, Pérgamo significa matrimonio mixto. Pero eso no quiere decir que ese sea su significado etimológico. No estamos asegurando eso. Pero ahora bien, veamos algo. La palabra Pérgamo tiene dos compuestos, el prefijo per y lo que le acompaña, la palabra gamos. ¿Qué significa gamos? Significa en griego matrimonio, grábeselo, porque es muy importante esto para nuestros tiempos. Gamos más del prefijo per no se sabe su etimología. Entonces, ¿qué podemos decir en este momento? Que existía
un matrimonio, un maridaje entre el Estado y las religiones paganas, cuyo comportamiento se ha extendido, escúchelo bien, a través de la historia entre la religión tradicional y el Estado. Vamos a poner un ejemplo. Colombia, hay un asocio, un maridaje entre el Estado y la religión tradicional, lo que llamamos el concordato. Como en todas las cartas escritas en Apocalipsis, que son 7 cartas que el Señor Jesús revela, las envía a través de un ángel para que Juan, como visión vista, revelada a él, se las entregue a cada uno de los ángeles, o más bien el ángel de la iglesia, que es el pastor. Entonces, como en todas las cartas que se escriben, siempre hay una alabanza de parte del Señor Jesucristo para su iglesia. Y la de Pérgamo, óiganme, no escapa a esas alabanzas. Y le voy a mencionar algunas. La primera, yo quiero decirle, el Señor Jesús conoce el trabajo de su pastor y el de sus miembros. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe que los pastores estamos encomendados a una labor grande. Hay trabajos de consejería, hay trabajos de ministración de la palabra, hay trabajos donde tenemos que tomar parte en liberación de los demonios, hay trabajos donde tenemos que exhortar a la iglesia, el trabajo de extensión de la obra, fundación de las mismas. Pero el Señor conocía el trabajo del pastor y de sus miembros. Número 2, otra alabanza. Él sabe dónde está establecida su iglesia, inclusive esta y todas las que existen hoy, en medio de qué ambiente también se encuentra, un ambiente hostil. Cuando dice el Señor de la siguiente manera: ¿dónde está el trono de Satanás? Usted no ve a Satanás por ningún lado porque es invisible, pero usted puede ver el comportamiento de algunos que van en contra de la santa palabra de Dios, que van en contra de los que han abrazado el cristianismo, que van en contra del desarrollo de la obra. Entonces, donde hay una iglesia, hay un trono sembrado de Satanás para ser hostil a todo el desarrollo del evangelio del Señor. Este adversario de Dios, que es Satanás, porque eso significa, había posicionado su centro de operaciones en Pérgamo, un lugar de gran influencia de las tinieblas. ¿Qué les está diciendo el Señor? Que donde tienen su lugar de residencia, porque allá vivían, donde tienen el lugar de su ministerio, porque ahí estaba establecido, también tiene, óiganme bien, residencia e incidencia Satanás, lo cual es un obstáculo y un peligro para la obra del Señor, no solamente para que se desarrolle, sino también para la vida de los creyentes. Número 3, ¿qué alabanza le da el Señor a esta iglesia y al pastor? Que el retener su nombre, que es sobre todo nombre que se nombra, ¿cuánto lo creen? Como el de todos aquellos nombres famosos de los dioses de su época, demuestra una fidelidad de esta iglesia, una valentía de esta iglesia y del pastor, a pesar del martirio de Antipas, otro testigo fiel del Señor Jesucristo. Pero a pesar de sus dificultades, esta iglesia había retenido el nombre de Cristo y por ningún motivo había negado su fe. Esta comunidad de cristianos, de hermanos nuestros, en ese tiempo estaba siendo reconocida con gran alabanza por su fidelidad en medio de las adversas circunstancias por las cuales estaba atravesando. Era evidente, mis amados hermanos, amigos, que ningún hecho como la persecución y el martirio de Antipas había logrado debilitar la fe en su Señor, en el Señor de la gloria, en el Cristo resucitado, en el testigo fiel y verdadero. Es muy importante que usted y yo podamos ver cómo, al referirse en esta carta a este mártir como Antipas, mi testigo fiel, es la misma descripción de sí mismo cuando dice: y de Jesucristo, el testigo fiel. Usted mira al comenzar la carta en Apocalipsis, en el versículo 5 del capítulo 1, eso es lo que dice el Señor de Antipas, y dirá de todos los testigos fieles del Señor. ¿Por qué dice que es su testigo fiel? Porque fue martirizado. Recordemos que Jesucristo es el mártir de mártires,
Y todo el que sigue su causa, todo aquel que se entrega a Él, todo aquel que sigue la palabra de Dios, todo aquel que obedece la palabra del Señor, es un mártir. Porque del griego la palabra testigo es martureo. Significa que usted y yo, en medio de la familia, óigame bien, el Señor dijo: yo no vine a traer paz sino espada. Se levantará la suegra, ay Dios mío, se levantará el hijo contra la madre contra el hijo, la hija contra su mamá, los hijos son los padres, entre la familia. ¿Le ha pasado a usted que en el momento en que se convierte, todo el mundo se le vino encima? Eso es ser testigo, es un mártir del señalamiento. Y algunos en este tiempo y en los tiempos pasados, antes de esta carta, han sufrido el martirio físico. Hablo de la muerte, la cual es una ganancia, como lo dijo Pablo. Esta carta es una voz de aliento que quizá para enseñarles, hablo de esa iglesia como nosotros también en este tiempo, quisiera compartir el Señor esa virtud. Hablo del testigo fiel, es decir, su propio título. ¿Con quién? Con los que retienen su nombre en medio de toda oposición y muerte. Tremendo es esto. Le quiero decir, Él habla de sus siervos fieles. Él habla de usted, habla de mí, habla del que está a punto de convertirse y permanece en el Señor. Sigamos hablando de esta ciudad. Pérgamo estaba organizado como un centro especial idolátrico a donde acudían personas, como se lo dije ahora, de diferentes partes de Asia a las distintas veneraciones. Hablo de cultos, como también era una especie de diócesis administrativa providencial de culto. Ya le dije que Roma había elegido este lugar como la capital de Asia por todo lo que hemos venido hablando, por su posición geográfica, por su posición idolátrica. Es decir, sin lugar a dudas que Cristo consideró, escúcheme bien, a esta ciudad como la sede de Satanás, pues era el lugar en que se obligaba a los cristianos a ofrecer incienso a los falsos dioses y a tomar, ¿sabe qué? El nombre de Kyrios, que del griego significa Señor, para ser aplicado al César en lugar de a Cristo. Y óiganme bien, esto jamás ningún cristiano ni de esa época, oiga, ni el buen cristiano hoy lo haría, pues sería lo más satánico que pudiese ocurrir. En Roma, todos los gobernadores se dividían en dos clases. Oigan lo que les estoy hablando de parte del Espíritu. Se dividían los gobernadores en dos clases: los que tenían, ¿sabe qué? Derecho a la espada. Se usa un término del latín que es ius gladi. Usted lo va a ver en la pantalla. Significa los que tenían derecho a la espada y los que no. Entonces, los que tenían ese derecho contaban con poder sobre la vida o la muerte de las personas. Si alguien era obligado a renunciar a Cristo, a renegar de Cristo y a reconocer al emperador o a cualquiera de los que estuviese ahí como el Señor, entonces tenía el poder para extenderle la vida. Si alguien se oponía, como se opuso Antipas, el testigo fiel del Señor, y muchos otros que no narra la Biblia en estos momentos. Acuérdese que le hablé de la persecución de más de 1500 en una época y de 800 en otra, y cuántos más que no narra la Biblia, no narra, digamos, la historia. Entonces eran martirizados. La espada era el propósito para los fieles creyentes. Los que determinaran en su opinión de que no renunciaban a Cristo, era palabra de sentencia para ejecutarse en el momento y en cualquier lugar. Esos que tenían el derecho a la vida o a la muerte por la espada podían hacerlo en el momentito o en cualquier lugar donde se encontrara. Este poder del cual les estoy hablando, el poder a la vida o a la muerte, lo tenía el procónsul, porque había un procónsul allá en Pérgamo
Ese cuartel estaba establecido allí en ese lugar y donde moraba la iglesia de Cristo, por lo cual en cualquier momento podía ser usado contra los cristianos, como en efecto sucedió con Antipas, el testigo fiel muerto. No es en vano, mis amados hermanos y amigos, que cuando Cristo expresa el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ay, tremendo. Cuando el Señor hace esto, lo hace como preámbulo en esta carta para llevarles a tener valor en caso de que la espada amenace con decapitarles. ¿Qué pasaría entonces? Su espada, la de dos filos, la aguda de dos filos, es más cortante y poderosa que la de los enemigos de sus fieles. Y en esa esperanza, porque es una esperanza esa palabra del Señor, con eso comienza: el que tiene la espada aguda de dos filos. Es una esperanza de victoria. Debemos mantenernos, usted y yo como creyentes, reteniendo su palabra con la viva fe. Escúchame, con la viva fe, como a la de aquellos que han muerto en toda la historia del cristianismo y los que morirán en este tiempo también, porque la Biblia dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice el Señor, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes? La espada de Satanás, aunque decapite la vida de algunos creyentes, no puede, óigame, decapitar el alma fiel, pues la espada de Cristo, aunque corta y despreciada por muchos, ha traspasado tu vida, la vida mía, la vida de la iglesia de hoy, la vida de la iglesia de antes, la vida de todos los fieles del Señor. ¿Sabe para qué? Para salvación eterna. Y en sí, hablo de la espada del Señor, es más poderosa que las oxidadas espadas de Satanás. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Levante su voz, levante un gloria al Señor. Dígale: Señor, mi alma te alaba y te bendice, Señor. Que tu espada siga traspasando mis pensamientos, discierna todo ello. Señor, toma mi vida para ti, Señor. Haz que mi vida nunca desmaye en medio de la persecución. Quiero terminar este primer aspecto diciéndote: quien no teme vivir por fe, tampoco ha de temer morir por ella. Te lo voy a repetir porque es muy importante. Es una frase de combate para este mensaje de la palabra del Señor en estos tiempos tan tortuosos. La pandemia es una espada que se llama virus COVID-19. Y no puedes temer si llegase a suceder algo en tu vida o cualquier otra enfermedad. Estoy aplicando la palabra. Tenemos que ser fieles testigos. Te la repito: quien no teme vivir por fe, tampoco ha de temer morir por ella. Esto dice el Espíritu. Retén lo mío, dice el Señor. Y con autoridad te dice a ti, y que te rescata la autoridad. Él te dice: y con autoridad echa fuera todo tropiezo, echa fuera toda maldad, echa fuera toda obra del enemigo. Lea conmigo el versículo 14 al 17. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido,
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es su nombre. Luego que el Señor hubo exaltado a la iglesia de Pérgamo, al pastor de esa comunidad de creyentes, el Señor, que rescató lo bueno de sus fieles creyentes, ahora toma otra acción. Él pasa a reprenderles. La reprensión es necesaria cuando no caminamos bien con el Señor. En todo tiempo es necesario que el Señor nos reprenda. Y no hay mejor manera que la palabra. Y no hay mejor manera que un pastor te lo diga. Y no hay mejor manera que un creyente te diga a ti como pastor que debes cambiar. Todos debemos de cambiar. Creo que la antesala a una buena corrección debe ser reconocer lo bueno de todo creyente como un gran personaje que atiende a la lección. Te lo voy a decir. La mejor corrección debe ser reconocer lo bueno de todo creyente como una gran lección, porque necesitamos lecciones mientras estemos en este cuerpo y mientras estemos en esta vida. Yo pienso que uno primero tiene que decirle a las personas lo bueno que ha desarrollado, no atacarlos con lo malo que está sucediendo, sino rescatarle lo bueno como hizo Jesús. Es que Él es el ejemplo, Él es el maestro. Y luego decirle: pero tengo una cosa contra ti, amado pastor, amado hermano, amada hermana, amado líder, amada esposa, amado esposo, amado hijo, amado vecino. Y entonces la persona, cuando se le habla lo bueno, lo que es malo no lo va a rechazar, sino que se avergüenza, pero ya está exaltado. El Señor les dice a ellos: ¿sabe cuál fue la reprensión? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ay, tremendo. Unas pocas cosas. El hecho de que sean pocos los errores que hayan cometido ellos y nosotros hoy no minimiza la magnitud del pecado. ¿Cuál era el de ellos? Del relajamiento espiritual, porque la iglesia hoy también se está relajando. ¿Sabe cuál es el relax? He oído las voces de mis compañeros de ministerio. Abrieron la iglesia, y ahora que se abre, cuando antes le decían: pastor, ¿cuándo va a abrir la iglesia? Y él le decía: cuando el Espíritu Santo nos dirija. Y ahora que los dirige, nadie va. ¿Y sabe cuál es la respuesta de los fieles creyentes, entre comillas fieles? Pastor, es que como usted lo está grabando, yo lo veo a la hora que quiera. Esta iglesia tenía un pecado, y el Señor dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Quizá contra ti hay muchas cosas, o contra mi vida como pastor, porque todos necesitamos ser reprendidos en algún acto que no camine de la mano del Señor. Eran pocas, pero eran grandes errores, grande pecado. No minimiza la magnitud del pecado las pocas cosas, así sea una o dos, por debajo del nivel de lo que muchos magnifican el pecado. Es decir, que le dice el Señor, le está hablando de algo, de la autoridad requerida dentro de la iglesia. Se relajó el pastor, se relajaron los miembros que cuidaban su salvación, pero descuidaban la de otro. Estaba la autoridad dentro de la iglesia en un relax, porque habían algunas prácticas pecaminosas que el Señor condena en ese tiempo y hoy todavía. Pues comienza a enumerar dos muy abominables. Le voy a decir, la primera hace referencia, dice la Biblia, al descuido de permitir que algunos creyentes se alinearan con la sociedad que acostumbraba, bajo el régimen, como les he comentado, del emperador, en participar de las fiestas y rituales paganos, en donde se ofrecían comidas a los dioses y las repartían a todo el que se acercaba, y participaban de ellas comiéndolas. ¿Cuántos hoy participan de cosas paganas y se relajan creyendo que es lo mismo? Porque esa comida no importa, sabiendo de dónde viene y cómo fue ofrecida a quién sabe a quién, a qué demonio. Pero también
Permitían dentro de la comunidad a personas que llevaban una vida inmoral. Te lo repito, una vida inmoral, al participar de algo que el Señor me permite llamarle hoy, para que nunca lo olvides, la doble militancia. Quiero usar este término que corresponde a la política, cuando unos miembros de un partido están entre dos ideologías. Hoy en día está sucediendo ideologías de partido, que algunos pertenecían a un partido de la derecha y hoy se están pasando para el partido de la izquierda. O sea que no sabemos dónde están. Eso estaba pasando en la iglesia de allá. Tenían una doble militancia, una doble moral. Aquí la doble moral introducida de la doctrina de Balaán, cuando no pudiendo, hablo de Balaán en ese tiempo del Señor, en el Antiguo Testamento, maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, porque no pudo. ¿Sabe por qué? Porque Jehová no se lo permitió. No se lo permitió, porque el pedido de Balac era que maldijera al pueblo, que lo llevara a pecar. Pues le advirtió el Señor a Balaán: no puedes maldecir a mi pueblo, porque mi pueblo bendito es. Y tú lo puedes buscar en Número capítulo 22, toda la historia de este perverso hombre que caminaba en la doble moral. Consistió entonces esa doctrina que llevó a pecar al pueblo de Israel en su tiempo como una venganza de Balaán contra no haber podido obtener riquezas de Balac. Esa doctrina siguió en el tiempo de la iglesia que te estamos predicando, porque se introdujeron las prácticas de idolatría, con cultos con fornicación a bordo, porque así se ofrecían en ese tiempo, lo que en efecto estaba ocurriendo en esa iglesia de Pérgamo. No podemos olvidar, usted y yo, que con frecuencia, cuando una iglesia pasa, óigame, por periodos de aparente tranquilidad, porque no tiene persecución, al no sufrir esta, es donde los peligros, óigame bien, los peligros atacan la vida de los creyentes con la sutileza, porque Satanás es así, con la sutileza, como en este caso de la iglesia de Pérgamo, con algunos miembros que estaban ahí, porque se amoldaron a las cosas de este mundo. Así como pasa hoy en algunas iglesias, so pena de sufrir el descalabro espiritual del buen testimonio que debe retener la iglesia, el pastor, del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las tácticas que usa Satanás, como lo dijimos antes. La usó en el pasado, como en la iglesia que te estamos compartiendo, y en esa persistencia que no abandona todavía, la usa en este tiempo. Quizá el no participar de estas celebraciones, hablo de la iglesia, de algunos miembros de la iglesia de Pérgamo, implicaba estar aislados, separados de toda actividad social, porque a algunos les interesa más la actividad social, el que dirán, que lo que diga el Señor, lo cual ellos quizá, como los de hoy, dirían: eso está muy mal visto por las personas inconversas. Pero también quizá algunos atemorizados, porque había gente muy atemorizada como hoy. Hay cristianos con miedo y no los criticamos, es que el miedo a veces nos invade. Se amoldaron a sus prácticas. Entonces los unos por quedar bien con la sociedad y los otros por miedo a ser martirizados, acarrearon la reprensión del Señor. Todo esto, mis amados, es una trampa a lo cual Cristo le llama poner tropiezo. Dígame si no es tropiezo la doble moral en la iglesia. Dígame, hermano mío, si no es tropiezo que un pastor no llame la atención a las cosas que van llegando de la noche a la mañana para relajar espiritualmente la iglesia. Dígame, pastor, si no es necesario decirle a las cosas por su nombre. Dígame si es bueno tener una iglesia donde las mujeres entren vestidas de chicle. Dígame, donde las mujeres entran mostrando todo lo que no debe ser mirado por los que no son sus esposos. Dígame, donde los hombres también tienen sus cosas extrañas hoy, porque hay modas que no dicen mucho del buen creyente. Entonces es necesario una reprensión del Señor. Quiero decirle que esta palabra que llama el Señor poner tropiezo, porque Él siempre habla cosas que sucedían en su tiempo y hoy también, parece ser que este término se refiere al palo
que activaba el mecanismo de la trampa cuando un pájaro se posaba sobre él. O sea que Satanás es experto para poner palitos que nos hagan tropezar y caigamos en la jaula como si fuéramos pajaritos en sus manos. Eso es lo que abre Satanás. El hacer concesiones, apliquémoslo hoy en nuestra vida, en la vida cristiana, en tu vida como fiel cristiano, en la vida del pastor que tiene la necesidad de llevar a cabo la santidad de la iglesia con la santa palabra y con su testimonio y los testimonios de los demás, tiene consecuencia. Y para la muestra, como dicen las abuelas, un botón. Podemos citar con claridad que lo que pasó con el emperador Constantino cuando promulgó, los que conocen la historia y si no se la recordamos, el edicto de Milán, que ponía fin a los 2 siglos y medio de feroz persecución de parte de Roma. Él tomó autoridad sobre Roma, donde él mismo puso como religión oficial de su gobierno el cristianismo. Y esto parece como muy bueno, pero a partir de entonces los sacerdotes paganos se convertían en sacerdotes cristianos, imagínense. Así como por simple obra de magia, lo que era mundano se convierte en cristiano. Si se arrepintieran sería bien, pero siguieran en sus prácticas. Los templos paganos donde se hacían cultos con fornicación, donde se ofrecían niños a Moloch y a todos aquellos falsos dioses, esos templos sucios por la maldad de Satanás se convertían en iglesias cristianas. Esa reprensión del Señor, las fiestas paganas se convirtieron entonces ¿en qué? En fiestas cristianas. Es que hoy en día la diferencia como que no es muy grande entre el bailecito que se predica en la Navidad, que no existe porque no viene de Dios la Navidad el 24 de diciembre. Oh, si conocieses de dónde viene esto de la Navidad, no celebraríamos ni tú y yo Navidad en la forma en que se celebra. Más bien aprovechemos lo que llaman Navidad para que prediquemos la palabra y le hablemos que Cristo no vino en diciembre, no nació en ese día, sino que nació en un septiembre. Pero esto es otro asunto. Hoy en día la gente se la pasa entre escuchando música cristiana y música pagana. Hoy en día la gente, lo social le parece bien, inclusive acude a los famosos conciertos no cristianos porque se está amoldando a las cosas, porque todavía ese cantante lo seduce. Estoy poniendo ejemplo nomás, no me vaya a tildar. Si usted me tilda, la reprende el Señor o lo reprende el Señor. Te estoy hablando de cómo se relaja espiritualmente la iglesia, de cómo se amolda, de cómo es la doble moral. ¿Cómo es posible, hermano, que yo ande en la doble moral de la cual critica el Señor? Por consiguiente, les quiero decir algo. La unión, la fusión del cristianismo como religión oficial del imperio, hablo de Constantino, más todas las mezclas que les he comentado, hicieron perder poco a poco la identidad del cristianismo y su respectivo valor. Por eso el cristianismo no es tan numeroso comparativamente con las masas del mundo, porque es que ser fiel necesita una decisión, pero la fidelidad nace de una sobrenatural conversión, y el mundo no quiere comprometerse con las cosas que pertenecen al Dios Santo. No quieren abandonar las costumbres. Entonces tenemos que ser un pueblo que se distinga en cualquier colina o en cualquier lugar donde se encuentre la iglesia, donde te encuentres tú como iglesia. Debemos estar atentos, mis amados, ante tales circunstancias que hemos venido hablando, en un mundo donde la llamada posverdad, ay, tremendo, esto que hablamos de la posverdad a mí me preocupa. ¿Sabe qué? La posverdad es una distorsión de la realidad. O sea que si la realidad es mujer con mujer, hombre con hombre, es obtener ganancias ilícitas, es poder cambiar las cosas y yo distorsionarlas solamente porque considero que a mí me resbala distorsionar la realidad que se hace de manera deliberada. Hoy hay cartillas para cambiar el género y el pensamiento de las personas. Hoy el mundo está volviéndose
como el Señor lo profetizó. Como cristianos no nos podemos, óigame bien, sustraer de que estos son tiempos que nos deben poner en aviso de que el Señor Jesucristo está próximo a llegar. No se asuste si viene otra pandemia. Asústese si no está preparado para soportar la pandemia, para soportar la persecución. Pidámosle al Señor que nos tome de su mano y que Él blanda la espada de su espíritu, la de dos filos, que es más cortante que cualquier espada oxidada de Satanás, como les he dicho. La posverdad también se emplea para señalar aquellos hechos en los que son más influyentes los sentimientos, lo que yo siento, o las creencias personales, que los hechos en sí mismos. ¿Cómo me puedes decir a mí que es normal que dos hombres se casen, que dos mujeres se casen? ¿Cómo me puedes decir que a mí me puede gustar un hombre y tener una mujer también? ¿Cómo me puedes decir a mí que yo puedo hacer ganancias ilícitas? ¿Cómo me puedes decir que este mundo es normal, que todo el mundo piense lo que quiera? Claro, Dios nos da libertad para pensar lo que quiera, pero hay una libertad que solamente viene de convertirnos al Señor, y es la libertad en el Espíritu, que me permite discernir como la espada del Señor los pensamientos, discernir todas las cosas malas que no convienen, todo lo que no quepa, óigame bien, en la Biblia está fuera de orden. Usted y yo tenemos que estar atentos ante tales circunstancias en un mundo de lo que hemos venido hablando, de la posverdad que se está infiltrando en la iglesia de Cristo. Para ello debemos obedecer a lo que nos dice la palabra de Dios. Mas estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Habla de los que pasaron por mortandad. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó, dice la Biblia, el pueblo se sentó a comer y a beber, a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esto está escrito por el apóstol Pablo. Él estaba recordando lo que pasó y lo que estamos recordando nosotros. Pero la amonestación no solo era por la participación de las prácticas mundanas, hablo de la iglesia en Pérgamo, sino la segunda causa de su pecado se basaba en que permitían las prácticas heréticas. Pues él les dijo: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo, óigame bien, aborrezco. Aunque estamos en un mundo donde la tolerancia está muy de moda, nosotros como iglesia de Cristo no podemos tolerar ninguna cosa que no quepa en los propósitos de Dios. Debemos rechazar toda actitud pecaminosa y toda, óiganme bien, toda enseñanza herética. No permita que vengan con cuentos a la iglesia, con cosas que de la noche a la mañana dice a un pastor, dice un ungido, dice alguna persona, pero que no dice el Señor. Debemos ejercer la autoridad poniendo orden y aborreciendo lo que el Señor Jesucristo aborrece. El llamado de atención para esa iglesia como para nosotros hoy es a que con inmediatez haya un genuino arrepentimiento. Cuando les dice a ellos de manera contundente: por tanto, arrepiéntete, le dice el Señor. Y dice: pues si no, me encanta eso, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto es una palabrota del Señor. Es una advertencia que tenemos que tener clara. Si no había una clara obediencia a sus mandamientos, entonces la espada de su boca acabaría con las cosas que no le agradaban. Inclusive podían morir si no obedecían, los mismos creyentes de los cuales estamos hablando aquí. Prueba de esto sucedió con una buena parte de su pueblo Israel. Recuerden esa historia donde por su pecado murieron 23,000 personas, de las cuales hemos leído de la Sagrada Escritura. Incluso dice la palabra del Señor: Balaán, el promotor del pecado de la fornicación, murió a espadas. Números 3:18 lo puede encontrar si usted quiere verlo. Déjeme decirle, mi amado hermano,
Quizá algunos cuidaron su propia vida espiritual en ese tiempo, como hoy también, descuidando su labor de cuidar, óiganme bien esto, la vida congregacional. Usted puede ser muy buen creyente, usted puede decir: no, yo no me junto con el hermanito que pecó la semana pasada, ni que trajo una idea toda extraña. No, amado hermano, usted tiene, además de su vida espiritual, que cuidar la vida, la labor de la congregación. No podemos hacernos de la vista corta frente a la contaminación que produce el pecado en algunos miembros de la iglesia. No, por el contrario, debemos ser atalayas, vigilantes en medio de la congregación, para que el arrepentimiento de la iglesia de Pérgamo alcanzara el perdón de su Salvador, del Señor Jesucristo. Era necesario ser fieles en abandonar las malas prácticas que habían arropado, y también, óiganme bien, ejercer autoridad rechazando la falsa doctrina. Y hoy el neopentecostalismo tiene un énfasis en una restauración de la autoridad apostólica, que carece, por supuesto, de base bíblica, y produce una dependencia todavía mayor de ciertos individuos. Algunos siguen lo que algunos hombres que Dios usa por misericordia en milagros y en tantas cosas, lo que ellos digan es lo que ellos quieren hacer, y no es así. No puede ejercer dominio sobre el pastorado, sobre el profeta, sobre el maestro, ni sobre el evangelista, ni sobre la iglesia. Cada ministerio ejerce lo que Dios le da, y tiene el mismo propósito, y es glorificar el nombre de Cristo y no el nombre de los hombres. Ese neopentecostalismo y lo que estamos hablando procuran introducir dentro de la iglesia cosas extrañas. Ese temor de que se infiltre, el temor que tuvo el Señor y que lo vio y que lo podemos ver en este tiempo, porque uno ve cada rato iglesias con un montón de cosas extrañas. Lo tuvo el apóstol Pablo cuando dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Neopentecostalismo. ¿Para qué? Para arrastrar tras de sí a sus discípulos, a los discípulos del Señor. Cristo el Señor no ha cambiado, amigo mío, hermano mío, iglesia mía del Señor. Usted y yo somos la iglesia que atesoramos en nuestro corazón y en el corazón del Señor, y nos hace un llamado el Cristo resucitado al buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Además nos insta el Señor, escúcheme bien, a ejercer con autoridad la disciplina contra toda práctica pecaminosa, contra el relajamiento espiritual, contra el descuido del discernimiento que nos da el Espíritu Santo para ver lo que no conviene. Nos anima el Señor, escúchenme, a hacer la obra, porque hay que hacer la obra sin descuidar las obras que afectan, las obras de la carne que nos afectan. Eso es lo que dice el Señor, sin descuidar el rechazo por las obras de la carne. Esas obras tanto personales como congregacionales de las cuales hemos venido hablando. Nos hace el Señor Jesucristo un llamado a escudriñar nuestra vida espiritual y escuchar, o más bien escuchar ¿qué? A escuchar, ay Padre mío, su voz, a escuchar su voz, porque Él le habló a la iglesia de esa manera y le dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Nos anima el Señor a ser victoriosos en medio de cualquier prueba, incluyendo la feroz persecución que pueda llegar a darse, dándonos que el alimento que necesitamos para soportar, siendo el mismo nuestro pan, para que podamos caminar los desiertos, para soportar las pruebas, porque Él mismo es el pan nuestro que descendió del cielo. Él les dijo: te daré el maná. Qué mejor maná que el pan que descendió del cielo, mejor que el maná que acompañó al pueblo de Israel en aquel tiempo. Y ese maná, el pan que descendió del cielo, para que estemos escondidos en su
providencia en una relación íntima. Nos dará el Señor como vencedores la piedrecita. Hablan de una piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca es la evidencia de la absolución de que nos hemos arrepentido. Había una piedrecita blanca que se utilizaba en su tiempo, una de color negro y una blanca. La negra correspondía al reo que era culpable y la blanca, la absolución al que nada debía. El Señor nos ha absuelto de todo pecado. También nos da una piedrecita que mantenían y la partían para hacer que el amigo, cuando se acordara en la distancia, el otro que estuviera aquí dijera: esa persona es íntima amiga mía. El Señor parte con nosotros su vida para que tengamos una relación íntima. Nos dará un nombre nuevo que solo se da cuando nuestra vida refleje la obediencia requerida. Quiero recordarles algunos nombres del Antiguo Testamento de manera muy especial. ¿Ustedes recuerdan a Abraham? El primer nombre de él fue Abraham. Cuando él logra creerle al Señor y caminar en la fe, en el desarrollo, en los procesos de la fe, el Señor le dice: ya no te llamarás Abraham. Abraham significa padre enaltecido. Le llamó Abraham, padre de multitudes. De allá venimos usted y yo en la promesa, porque él dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Sara, esta mujer, también tenía un nombre. Sarai era su nombre inicial. Era una mujer más bien orgullosita al comienzo, un poquito incrédula. Pero cuando empezó a caminar en los pasos de la fe de su marido, el Señor le puso el nombre de Sara, que significa princesa. Princesa porque le creía al Señor. Hablemos de Jacob. ¿Cómo se llamaba Jacob antes? Jacob se llamaba el que suplantaba, porque eso significa su nombre. Y sabe que una noche dijo: yo no quiero seguir más siendo tramposo, y empezó a luchar y ganó la batalla en pura vigilia, en pura oración. Y el Señor dijo: suéltame, yo no te suelto hasta que no me des el nombre. Y entonces, ¿sabe cómo le digo? A partir de hoy te llamarás Israel, el que significa peleó con Dios y venció. Y hablemos de Pedro. ¿Sabe qué le pasó a Pedro? Bendito es el Señor. Pedro se llamaba antes Simón, y cuando empezó a caminar con el Señor, cuando vio una realidad, porque los nombres en la Biblia tienen un significado, y es que de acuerdo a la naturaleza tiene un nombre, y de acuerdo al cambio espiritual Dios nos da otro nombre. Y le dijo un día, cuando le dijo: ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor quedó sorprendido y le dijo: Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino vuestro Padre que está en los cielos. A partir de hoy te llamarás, tú eres Pedro, y sobre tu declaración, sobre esa piedra poderosa de tu declaración, yo fundaré la iglesia. Dios quiere cambiarnos un nombre. Eso es lo que está diciendo el Señor en esta palabra. Mis amados, tendremos una nueva personalidad cuando le obedecemos al Señor. Tendremos una nueva naturaleza, que es la de Cristo, si nuestra vida está escondida en Él, como le explica el apóstol Pablo cuando le escribió a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, porque Cristo es nuestra vida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero que nunca olvides esta última frase, estos dos últimos pensamientos. Autoridad. Cristo dijo que tienes que tener autoridad. Autoridad con disciplina. Hay gente que tiene autoridad, pero ni a disciplina ni la pone en ejecución. Autoridad con disciplina es corrector del alma. Sin ella la vida del hombre fracasa. Nunca se te va a olvidar esto. Pero también te dice el Señor hoy, a ti, a mí, pastor, iglesia, miembro, amigo, si te has de convertir, si a Jesús tú y yo hemos de retener, desechar lo malo y lo indicado a emprender. Quiero que ores conmigo, que te pongas en pie, o si quieres doblar rodilla, dóblala.
Cierra tus ojos, inclina tu rostro y levanta tu mano y dile: Señor Dios Todopoderoso, te alaba mi alma, Señor, y te bendice y te da gloria, Señor Dios. Tú eres el que habitas en lo alto y sublime. Señor, aquí está nuestra vida, Señor. Queremos retenerte en nuestro corazón. Tu Espíritu nos ha hablado hoy, Señor. Nos ha hablado a través de una iglesia, Señor Dios, que tenía persecución, pero que también tenía, Señor Dios, oh Dios de la gloria, un relajamiento espiritual. Oh, una iglesia que no tuvo autoridad en algunos momentos de su vida. Una iglesia que se asoció a algunos miembros, Señor Dios, con las situaciones mundanas, Padre. Hoy queremos retener tu palabra, querer retener tu nombre, que es sobre todo nombre que se nombra en esta tierra y en cualquier lugar del mundo, Señor. Queremos glorificarte, queremos exaltarte, Señor. Queremos invitarte, Señor, a que tu espada aguda de 2 filos penetre toda nuestra alma, discierna todos nuestros pensamientos y nos permita, Señor Dios, que los tuétanos, el ser integral, alma, espíritu y cuerpo, sea hallado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, yo te ruego con toda mi alma que traigas sanidad, Señor, a los cuerpos enfermos, sanidad a los miembros de la iglesia, a los pastores. Mi vida propia la entrego para que sane, Señor. Reprende lo que tenga que cambiar. Quizá pocas cosas no te agradan, Señor, y estoy convencido que de tu mano, con el poder de tu Espíritu Santo, yo y la iglesia, yo y mi casa te serviremos, porque hemos cambiado por el poder sobrenatural. Señor Dios de la gloria, que cuando demos apertura, reapertura próximamente, la iglesia no se relaje espiritualmente, sino que pueda acudir a glorificar juntamente con el pastor de este ministerio tu nombre, que es sobre todo nombre. Mi alma te alaba y te bendice y te da gloria por esta palabra. Te agradezco, Señor, este privilegio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh Señor, te damos toda la gloria a ti. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das, en la cual hemos venido para darte la gloria, para reconocer en ti, Señor, al único fuerte y poderoso Dios, nuestro Dios. Porque ¿quién es como tú, Señor? ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra canta, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Sí, Señor, ¿quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva
alma su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Por eso expresa: elevo mi alma, Señor. Elevo mi alma en adoración. Levanta tu voz y díselo: ¿quién como Él? Eres sin igual, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Oh, oh, ¿quién como Él? ¿Quién como Él? Adórale. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Aleluya. Cristo Jesús, por